Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública es nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el Congreso Nacional y también allá afuera, en el mundo. Estamos haciendo un especial en esta ocasión sobre la independencia de Chile, segundo capítulo, La Patria Vieja. Este especial de La Cuenta Pública Histórica, entonces, formato Independencia de Chile, parte saludando a nuestras radios amigas, Radio Máxima en San Bernardo, toda la comuna de San Bernardo escuchándonos a través de Radio Máxima. La Radio Máxima de San Bernardo, entonces, que se suma a esta gran tarea que es La Cuenta Pública, que ya tiene también en Bunyenpaine a mis amigos de la Radio Amanda, la tradicional radio de todo el sector rural allá en Bunyenpaine, también en Calera de Tango nos escuchan en la Radio Amanda. En la provincia de Talagante, Peñaflor, El Monte, Padre Hurtado, la isla de Maipo, 5 comunas que nos escuchan a través de la misma radio, Radio Contacto de la provincia de Talagante, la gran Radio Contacto que cubre toda la zona de la provincia de Talagante. Ahí estamos con La Cuenta Pública. Y en Melipilla estamos con Radio Creativa. Los lunes y los viernes me pueden escuchar en Radio Creativa al mediodía. Ahí están todos mis amigos, los saludo, un gran afectuoso saludo para la Radio Creativa. Y por supuesto, la más tradicional de todo el mundo rural, que es la Radio Ignacio Serrano 540M, todos los domingos a las 8 de la noche. Ahí estamos. Un gran abrazo y saludo para todos mis amigos, sobre todo el mundo rural, que nos escuchan en la Radio Serrano de Melipilla. Un gran abrazo también a Telemel, Cecilia Carreño Letelier, que con su programa Desde mi casa marca pauta, ¿cierto? Allá en todo Melipilla. Por supuesto, Telemel, gran amigo de esta casa de La Cuenta Pública, nos permite hacer este programa mediante televisión. Y me pueden encontrar también en redes sociales. Este programa está, por ejemplo, en Spotify, lo pueden descargar, escucharlo en el teléfono. Si eres usuario de iPhone, de Apple, puedes bajar en Apple Podcast este mismo podcast y tenerlo en tu computador o en tu teléfono para escucharlo cuando tú quieras. Si estás viéndome por YouTube, este programa también aparece por YouTube en formato video. Te puedes suscríbete acá, toca la campanita para que te podamos notificar cuando subamos videos nuevos. Sé parte de la comunidad de YouTube entonces de La Cuenta Pública, tienes que tocar la campanita acá abajo, te estoy indicando acá en el video con mi mano. Entonces, YouTube, Spotify, Apple Podcast, 5 radios, un canal de televisión para seguir La Cuenta Pública y para seguirme a mí como diputado, para que veas mis proyectos, mis ideas, mis intervenciones dentro del hemiciclo. En Facebook, Renato Garín González, es un fanpage que ya somos más de 30.000 personas. En Twitter, somos más de 12.000 personas ya con Garín Diputado. Y en Instagram, ya somos más de 12.000 también, Renato Garín Diputado. Entonces, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, 5 radios, un canal de televisión para hacer este programa La Cuenta Pública, que hoy día se viste de gala. Para hablar probablemente de uno de los personajes más importantes de nuestra historia, vamos a hacer un especial entonces. Este es el segundo capítulo de la independencia de Chile. Esta es La Patria Vieja y la historia de don José Miguel Carrera. Como te decía, en el capítulo anterior sobre la cuenta pública histórica, donde hicimos una revisión general, una introducción general a la independencia de Chile. Ese programa lo puedes encontrar en el Spotify, en el Apple Podcast, también en el YouTube. Es un programa especial que hicimos con una revisión histórica de los primeros 20 años de la República de Chile, desde 1810 hasta 1830 y tantos. Ahí hicimos entonces una gran revisión general, una pequeña introducción, ¿verdad?, que permite para entender todo el proceso que se desencadenó en ese momento. Y hoy día vamos a hacer doble clic en un momento especial de la independencia de Chile, el primer momento, la primera etapa, ¿verdad?, que se llama la Patria Vieja. Partamos por lo básico. ¿Por qué se llama Patria Vieja? Tienes que entender tú que cuando un hecho histórico está ocurriendo, nadie bautiza ese momento con el nombre que más tarde va a ser conocido, ¿no? El Renacimiento no se llamó el Renacimiento mientras estaba ocurriendo. La Edad Media no se llamó así mientras estaba ocurriendo. La Ilustración tampoco. Lo mismo con la Patria Vieja. La Patria Vieja es un nombre que los historiadores, 50, 60 años después de todo hecho, le dan a esta etapa histórica de Chile. Y se llama la Patria Vieja porque es el primer momento, ¿no?, el primer intentón a hacer en Chile una república, una patria, ¿verdad?, independiente, una nación independiente. Luego vendría una reconquista española, de la cual se habla poco, pero vamos a hacer un programa especial también de eso. Y después vino la llamada Patria Nueva, que desde entonces Chile se convirtió en una república independiente y soberana. Esta Patria Vieja entonces nos habla de un fracaso, de un intento y un fracaso a la vez, de una tragedia nacional, probablemente la primera gran tragedia nacional que enlutó a este país y que sin lugar a dudas constituye un elemento central de la historiografía nacional. Vamos entonces a comenzar esta historia de la Patria Vieja recordando brevemente el contexto en el que estábamos en 1810. Napoleón, ese gran militar francés,
ese prohombre que tuvieron los franceses después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Después del terror de Robespierre, después de la etapa del directorio, ¿no? Ese gobierno colegiado que inventaron los franceses. Se tomó el poder Napoleón Bonaparte de un golpe de estado y se volvió emperador de Francia, y intentó luego de eso anexarse las tierras del resto de Europa. Y en ese proceso llegó a España y tomó preso al rey Fernando VII, hijo de Carlos IV. Con la prisión de Fernando VII llega la noticia entonces a las colonias, particularmente a Chile, y en Chile se procede a generar el primer cabildo abierto que se celebra el 18 de septiembre de 1810, que dada la prisión de Fernando VII, los patriotas, los chilenos, ¿verdad?, que vivían en Chile y que querían tener una respuesta ante la prisión del rey, que era el soberano, entonces deciden llamar a este cabildo abierto, a esta asamblea del pueblo, ¿verdad?, para tomar decisiones. ¿Y a quién colocan al mando de esto? Al presidente de la Real Audiencia, que había sido recientemente nombrado, don Mateo Vittorio Zambrano, un octogenario millonario, ¿verdad?, que es nombrado a la cabeza de este proceso junto con Juan Martínez de Rosas, ¿verdad?, junto con Gaspar Marín y otros, que constituyen la primera junta de gobierno que se levanta en Chile el 18 de septiembre de 1810, que son de hecho la fecha que todavía recordamos como nuestra independencia de Chile. ¿Qué ocurre desde ese momento en adelante? Doble clic entonces en ese proceso. 1810, primera junta, sigue preso Fernando VII, ¿verdad? Y aparecen ya en Chile las primeras tendencias políticas dentro de la élite chilena de los criollos, ¿verdad? Por un lado, los que querían una independencia total de España, ¿verdad? Los más radicales en ese momento, ¿verdad? Y los más moderados que permitían seguir de la mano del rey hasta que la situación no diera para más, digamos, ¿verdad? Hasta que la corona española feneciera en manos de Napoleón, cosa que finalmente no ocurrió. Napoleón fue derrotado en Rusia y eso después trajo la derrota completa de su ejército, ¿verdad?, y su prisión. Entonces los moderados decían, mantengámonos como estamos, ¿verdad?, con un cabildo entre comillas independiente que le jura lealtad al rey, ¿verdad? Y los más radicales decían, no queremos nada con el rey, queremos ser un país independiente, una nación independiente como lo hizo Estados Unidos, ¿verdad?, como lo hizo Francia, ¿cierto? Queremos una revolución independiente en Chile con todas sus letras, ¿verdad? Y esa es la primera pugna política que aparece en Chile hacia 1810. Hacia 1811, los meses avanzan rápidamente, llega 1811, ¿verdad? Y Mateo Vittorio Zambrano, junto con sus principales consejeros, que eran Gaspar Marín y Juan Martínez de Rosa, aparece entonces la idea muy clara de hacer un congreso nacional, como lo conocemos hoy día, un congreso nacional que eligiera diputados, ¿verdad?, y que tuviera entonces la representatividad del pueblo de Chile, entonces muy menguado todavía, ¿verdad?, por esta experiencia que era la independencia con lealtad al rey, ¿verdad?, esta curiosidad, esta chilenidad que nos mandamos, ¿verdad?, en 1810. Entonces el año 1811, se escribe la primera página republicana en Chile como tal, ¿verdad? Se elige un congreso y ese congreso es dominado básicamente por los moderados, es decir, los que querían una independencia con lealtad al rey, una independencia sí pero no. Y esos moderados, que eran mayoría en el Congreso Nacional, el primer Congreso Nacional, son los que van marcando la pauta de los primeros meses de 1811. Es en julio cuando se instala ese primer Congreso, julio de 1811, algo así como 9-10 meses después de la primera Junta de Gobierno de septiembre de 1810. Entonces, en este cambio, en este giro que tiene Chile desde un gobierno centralizado en Madrid, ¿verdad?, centralizado en la corona española, se intenta un Congreso Nacional que ganan electoralmente, votos censitarios, solo votaban los hombres, ¿verdad? Una gran limitante que había ahí, ¿verdad? Las mujeres no votaban los pobres, solamente votaban los propietarios, los que tenían tierras. Y en esas votaciones se eligieron los moderados, los que querían una independencia con coma, es decir, independencia, coma, con lealtad al rey. Y esa tendencia marcada durante los primeros meses del Congreso Nacional levantó los ánimos de los otros, los que querían una independencia más radical. Y así es como aparece este gran hombre, ¿no?, este prohombre de la historia de Chile, este militar oriundo de nuestra zona, oriundo del monte, de una familia aristocrática, oligárquica más bien, porque aristocracia en Chile nunca hubo como tal, una oligarquía más bien agrícola, que eran los Carrera. Y su hijo más destacado, don José Miguel Carrera, que había partido a España en 1807 a luchar al lado de las tropas realistas, al lado de las tropas del rey de España, contra los ejércitos napoleónicos. Carrera peleó esas guerras contra el ejército napoleónico que ganó Napoleón. De hecho, Napoleón sometió a los españoles, ¿verdad? Y Carrera volvió a Chile, pero volvió a Chile con honores militares. Carrera fue un militar destacado en su paso por España, ¿verdad?, allá en Cádiz.
y en el resto de España donde tuvo gran importancia Carrera, conoció a mucha gente en ese proceso y volvió a Chile a través de barco y llegó a Valparaíso en 1811. Dentro del primer semestre de 1811 llegó Carrera y en ese proceso entonces comienza lo que se llama el golpe de Carrera, ¿cierto? Que Carrera desembarca en Chile 4 años después de haber estado en Europa, ¿verdad? Con todo lo que consumió en Europa, ¿verdad? Del imperio napoleónico, ¿verdad? Toda esa literatura que se expandía en Europa, ¿verdad? Respecto a la democracia, de la república. Y esto lo lleva entonces a Carrera a ser un radical de la independencia, un radical contra los moderados que querían mantenerse en el alero de la colonia, en el alero del rey de España. Entonces Carrera da un golpe de Estado, no como se hacen hoy día los golpes de Estado, como conocimos en la historia de Chile, era un golpe de Estado a caballo, un golpe de Estado donde Carrera entró a caballo al Congreso y se instaló entonces desde ahí un triunvirato que tenía en Concepción, porque Chile solamente tenía 3 provincias, Coquimbo, Santiago y Concepción. Más allá del río Biobío estaban todavía los mapuches que seguían sosteniendo la larga batalla, ¿verdad?, de 500 años que han dado, y en el norte Chile limitaba con Bolivia y Perú, entonces no había un país tan largo como hoy día. Chile en 1811 era un país que tenía 3 provincias, Coquimbo, Santiago y Concepción. Y Carrera, en su golpe de Estado que mantiene al Congreso pero que reemplaza a los congresistas moderados por los independentistas más radicales, Carrera intenta entonces formar a la romana una especie de triunvirato. Si ustedes han escuchado los triunviratos romanos, ¿verdad? Se intentó en Chile un triunvirato a la romana en 1811, que lo constituyeron por Concepción, Juan Martínez de Rosas, que había estado en la primera Junta de Gobierno con Mateo Toro Zambrano, por Coquimbo, Gaspar Marín, otro personaje interesante allá del norte, ¿verdad?, que también había estado en el primer proceso en 1810, y por Santiago, obviamente, don José Miguel Carrera. Y en ese triunvirato, detrás del poder de Carrera, estaba la familia Larraín. Los Larraín y los Carrera, entonces, que habían dado de consuno este golpe de Estado en julio, se hacen del poder simbólico en las élites. Gaspar Marín queda en Coquimbo, Martínez Rosa queda en Concepción, y son los Carrera, junto con el apoyo de los Larraín, los que se toman, por así decirlo, el poder en toda la zona central de Chile. Esto dura muy poco, esta alianza entre los Larraín y los Carrera, y rápidamente Carrera da un segundo golpe de Estado, es decir, arriba del golpe que ya había dado en septiembre, da un segundo golpe de Estado en noviembre. O sea, vean ustedes lo rápido lo hecho. En julio del año 1811, 10 meses después de declarada la Junta de Gobierno de septiembre del 10 meses después de eso, aparece entonces el primer congreso que elige moderados. En septiembre, Carrera ya estaba instalado en Chile, da su primer golpe de Estado junto con los Larraín, instala el triunvirato Carrera, Martínez de Rosas, Marín. En noviembre, Carrera se aburre de los Larraín, que estaban ganando mucho poder por abajo, ¿verdad? Sobre todo Fray Larraín, que era un cura muy importante, ¿cierto?, que estaban repartidos en toda la ley chilena, los Larraín hasta el día de hoy, ¿no? Y los Carrera entonces deciden enfrentar a los Larraín, dan un segundo golpe de Estado en noviembre, y aquí aparecen ya los hermanos de don José Miguel, muy importante doña Javiera Carrera, que es un elemento central en toda esta historia, ¿verdad? Una líder muy importante en toda nuestra zona, en el monte, en Talagante, en Peñaflor. Muchas calles llevan su nombre, ¿verdad?, porque fue una mujer muy importante, armando las tropas, generando la estrategia, ¿verdad?, cuidando a las tropas también, ¿verdad? Cuando las tropas arrancaban, tenían que llegar a un lugar, ¿verdad? Y ahí llegaban donde doña Javiera Carrera, que ya en esta época, en 1811, aparece con gran protagonismo. Entonces, en noviembre de 1811, algo así como 14 meses después de la primera Junta de Gobierno, Carrera da entonces este segundo golpe de Estado, se deshace de los Larraín, deja de depender de ellos, acaba esa alianza elitista y reemplaza en Concepción a Juan Martínez de Rosas por un joven militar que en un principio tenía toda la confianza de Carrera, era un aliado de Carrera en principio, ¿verdad? Un joven militar chileno que era hijo de don Ambrosio Higgins, que había recibido instrucción intelectual en Europa, en Inglaterra, precisamente, que es don Bernardo O'Higgins. Don Bernardo O'Higgins entonces aparece en el triunvirato de Carrera por Concepción, y se forma entonces en noviembre este triunvirato Gaspar Marín, José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins, que reemplaza a Juan Martínez de Rosa, que terminó preso en Mendoza y después fusilado Juan Martínez de Rosa eventualmente más adelante, ¿cierto? Pero entonces aquí aparece por primera vez con claridad en noviembre de 1811 la dupla Carrera O'Higgins junto con Gaspar Marín, que es una figura secundaria de esta historia que no nos enseñan mucho en el colegio, pero que es importante en el norte. Estos tres entonces concentran el poder en un segundo triunvirato
que al disolver el Congreso Carrera, que esta vez Carrera en el segundo golpe decide disolver el Congreso, aparece entonces la disputa con Marín y con O'Higgins, que renuncian a sus cargos en el triunvirato, y es así entonces como don José Miguel Carrera se queda con todo el poder hacia finales del 11 y aparece entonces como primer director supremo de Chile, director supremo que además se volvió comandante en jefe del ejército y se volvió entonces el líder total de esta pequeña república que nacía llamada Chile. José Miguel Carrera tiene una obra que le da importancia histórica. José Miguel Carrera funda en este momento, entre finales del 11 y comienzos del 12, el Instituto Nacional, que hoy día está en la palestra pública, ¿verdad? Un colegio que ya tiene más de 200 años, casi 210 años va a cumplir el Nacional, que es fundado por José Miguel Carrera en el año 1812. Es el primer año que funciona escolarmente el instituto, bajo la idea central que tenían los patriotas, que era darle educación pública y laica a los criollos chilenos, es decir, establecer una educación separada de la iglesia, que cultivara los valores republicanos, que impulsara la independencia y que desde entonces, desde ese grupo que se formara en el Instituto Nacional, crecieran los nuevos políticos, los nuevos dirigentes, los abogados, los diputados, ¿verdad?, que acompañarían la independencia. Ese era el sueño de Carrera. Junto con eso, Carrera, probablemente embebido de la tradición europea, funda también la prensa. La prensa en Chile aparece en este momento, a finales de 1811 y a comienzo de 1812, con la Aurora de Chile, de Fray Camilo Enrique, otro cura, que funda el primer diario de Chile como tal, que es la Aurora de Chile. Entonces vean ustedes una obra maciza de Carrera, el gran colegio Instituto Nacional, que lleva su nombre hasta el día de hoy, José Miguel Carrera, la prensa con el primer diario, que es la Aurora de Chile, más tarde aparecería el Monitor Araucano y otros más. Y entonces la propagación de los ideales republicanos, de los ideales democráticos, ¿verdad?, de la independencia, en todos estos espacios, en la prensa, en los colegios, ¿verdad?, ¿a través de quién? De este líder supremo que era José Miguel Carrera. Y junto con él, su familia, muy importante en todo este proceso, la familia, los Carrera, sobre todo en nuestra zona que les pertenecía prácticamente, ¿no?, que es el Monte, Talagante, Peñaflor, todos esos caminos, ¿verdad?, son recorridos por los Carrera. De hecho, te voy a contar que ese camino llamado el Camino del Diablo, que conecta de Peñaflor hacia Talagante y después a Melipilla, es llamado el Camino del Diablo porque era el camino usado por don José Miguel Carrera cuando viajaba, ¿verdad?, a caballo por toda nuestra zona. El Camino del Diablo es el Camino de Carrera en realidad. Entonces toda nuestra zona está embebida por la tradición carrerista, por los túneles, los Carreras, ¿verdad? Y por supuesto por la figura que ya te mencionaba de doña Javiera Carrera, que es la creadora de los primeros símbolos patrios. Por encargo de su hermano, ella diseña la primera bandera de Chile, que es aquella que tiene la franja azul, la franja blanca y la franja amarilla, y el primer escudo, que son dos indígenas, ¿verdad?, sosteniendo lanzas con un escudo, ¿verdad?, con una estrella en el medio, y arriba dice post tenebrax lux, después de las tinieblas, la luz. Es decir, todos estos ideales, ¿verdad?, de que Chile venía saliendo de una oscura noche de la colonia, de la oscura noche del Imperio Español, y estaba saliendo a la luz, ¿verdad?, que era la independencia, la república, la democracia, de la mano, ¿verdad?, de esta familia, de este líder que era don José Miguel Carrera, que junto con sus hermanos y con su hermana en particular, doña Javiera, muy importante, le dan a Chile el primer colegio público, Instituto Nacional, le dan la prensa a través de Camilo Enrique y de todas las facilidades que Carrera le dio para que imprimiera la Aurora de Chile, le da la primera bandera a este país, que es esa bandera tan bonita que es, ¿no?, la primera bandera de la patria vieja, creada, diseñada, cosida, dicen algunos, por doña Javiera Carrera, y también nos dio el primer escudo, donde aparecen los indígenas, que después no aparecerían más en nuestra simbología. Carrera los colocó, y este símbolo tan bonito en palabras, ¿no?, post tenebrax lux, después de las tinieblas, la luz. Hasta ahí entonces este director supremo, este dictador, podríamos decir, José Miguel Carrera, hace 1812, ¿verdad?, desarma el Congreso, nos da las primeras instituciones, ¿verdad?, arma esta primera república. Sin embargo, no todo iba a ser tan bueno. Las noticias que empiezan a llegar desde el Virreinato del Perú, desde Lima, no son alentadoras. Los españoles se están recuperando después de la guerra napoleónica, ¿verdad? Napoleón les entrega España, ¿verdad? Los españoles retoman el control de Lima, retoman el control del virreinato, y desde ahí entonces Antonio Pareja se vuelve un militar muy conocido. ¿Por qué? Porque Antonio Pareja, un militar español, es enviado desde Lima por el virrey Fernando Abascal. Fernando Abascal era el virrey en ese momento, en 1812-13,
en Lima, ¿cierto? El Virreinato del Perú era conducido por Abascal, y Abascal decide entonces un intento de reconquista de Chile. Es decir, él ve con mucha preocupación esto de que está creando una independencia en Chile, ¿verdad? De la mano de este personaje Carrera, ¿cierto? Que podría tener como consecuencia, incluso pensaban en Lima, un intento de guerra para sacar a los españoles de Perú y con eso desarmar entonces el Virreinato del Perú y desarmar el Imperio Español en Sudamérica. Ese miedo entonces que tenía la corona española se practica, se vuelve carne mediante una campaña militar que inicia entonces en Lima, que parte mediante barco, varios barcos que nacen desde Lima, que parten desde el puerto de Lima, en el Callao, ¿verdad? Cruzan desde el Pacífico por todo Chile y desembarcan de la mano de Antonio Pareja en Talcahuano. Y desde ahí comienza entonces, a comienzos de 1813, cuando todo parecía que iba de la mano, ¿verdad? Este líder carrerista, ¿verdad? Que teníamos en Chile una nueva república, con símbolos, con colegios, con prensa. Parecía que en Chile se armaba incluso un ordenamiento jurídico, porque Carrera también nos dio el primer reglamento constitucional de 1812, donde se garantizó el poder para él mismo, ¿verdad? Pero hay un intento de darle un marco normativo a Chile. Todo esto, por supuesto, cayó muy mal en Lima, cayó muy mal en el resto de las colonias españolas, porque los realistas, los españoles, miraban con muy malos ojos esta independencia de Chile. De hecho, Carrera es el primero que piensa una independencia estrictamente chilena. El resto de los libertadores de América, pienso en Bolivia, pienso en San Martín, el propio Higgins, pensaban en la independencia de América como una totalidad. Carrera, en cambio, los Carrera, son los que piensan una independencia propiamente chilena, con reglamento constitucional chileno, con símbolos chilenos, con escudo chileno, con bandera chilena, con colegios laicos chilenos, ¿verdad? Y todo eso entonces genera un clima muy adverso en el resto de las colonias, y eso hace que Fernando Abascal, desde el Virreinato del Perú, entonces envíe esta campaña militar de la mano de un militar muy, muy reconocido en ese momento, que era Antonio Pareja, que desembarca con sus tropas en Talcahuano, y desde ahí se le empiezan a sumar tropas españolas que estaban en Chiloé, ¿verdad? En Valdivia, tropas en el sur, ¿verdad? Y se hace un ejército realista, formado por chilenos y también por españoles. Ojo en esto, chilenos y españoles que se suman entonces a Antonio Pareja, y empieza la campaña entonces desde el sur hacia el norte, subiendo por Chile, de los españoles realistas para reconquistar Chile. Y es entonces el contexto dramático en el cual se va a desenvolver el final de la Patria Vieja, porque Antonio Pareja va ganando territorio, ¿cierto? Va ganando territorio hasta que ocurre el llamado sitio de Chillán, donde Carrera, después de trasladar todo el poder administrativo de Chile a Talca, Carrera pilla a los realistas en Chillán y logra hacer un sitio de Chillán, logra contener el peso, ¿verdad?, del Imperio Español en el sur de Chile, y sin embargo logra el Imperio Español sobrevivir en esas tropas, ¿verdad? Sobrevivir a través de las milicias, ¿verdad? Realistas, y lo que hacen es cambiar desde el Virreinato del Perú al general a cargo. ¿Por qué? Porque Antonio Pareja muere de neumonía en 1813, cuando Carrera sitia Chillán. Antonio Pareja queda dentro de Chillán sitiado y muere de neumonía. Eso es lo que cuenta la historia, ¿verdad? Que Antonio Pareja muere de neumonía en Chillán, y entonces las tropas realistas de los españoles quedan sin cabeza. Y desde el virreinato, entonces desde Lima, Abascal manda a un segundo militar, a Gavino Gainza. Gavino Gainza, que se hace cargo de la segunda parte, ¿verdad?, de la campaña de la Reconquista, ¿cierto? Continúan las batallas en el sur de Chile, se comienzan a acercar los realistas sistemáticamente. En ese contexto aparece un tercer militar, porque como la corona veía que el enfrentamiento se extendía en el sur de Chile y era imposible avanzar hacia Santiago, lo que hace la corona es, por supuesto, ponerse nerviosa, y mandan entonces a un tercer militar, que es el más carnicero de todos, ¿verdad?, el que terminaría ganando, que es Mariano Osorio. Mariano Osorio desembarca en 1814, a comienzos de 1814, en Concepción, que es el lugar donde los realistas van haciendo, ¿verdad?, su base, Talcahuano, Concepción, porque ya tenían Chiloé, tenían Valdivia, y sigue entonces esta campaña, ya no de la mano de Gainza, sino de la mano de Mariano Osorio, que forma entonces, junto con el general de Bruno, una temida escuadra, ¿verdad?, que va ganando batallas en el sur de Chile y va avanzando sistemáticamente, y empieza la desesperación en Carrera y en el resto de los patriotas, ¿verdad?, porque no podían parar a los realistas españoles, porque tenían mejores armas los españoles, porque tenían más militares, ¿verdad?, y porque iban de la mano de la corona, ¿cierto?, lo que te da un gran respaldo detrás, ¿verdad? Entonces
Después del desembarco de Mariano Osorio en Concepción en 1814, esto comienza entonces a ser verdaderamente una tormenta para los patriotas que tienen que enfrentarse sistemáticamente a batalla contra los criollos realistas, porque les insisto, habían chilenos en ese bando realista, en el bando del lado de los españoles, ¿cierto? Fue una batalla dentro de la República de Chile, fue dentro de los chilenos esta batalla, por supuesto con españoles dirigiendo del lado realista, pero la milicia fue chilena. Y esta primera guerra civil que tuvimos en el fondo durante la Patria Vieja tiene el momento culmine, probablemente el momento más triste de nuestra historia, que son los últimos días de agosto, ¿verdad? Donde las tropas de O'Higgins, ya O'Higgins separado de los Carreras, ¿cierto? O'Higgins había formado sus tropas propias para resistir en Concepción, ¿verdad? Para resistir en el sur. O'Higgins se termina enfrentando a las tropas de Carrera para decidir quién mandaba, quién dirigía la resistencia contra los españoles. Y es la terrible batalla de las Tres Acequias del 28 de agosto de 1814, donde se enfrentan las tropas carreristas con las tropas de O'Higgins, que es la primera guerra fratricida, la batalla más fratricida de nuestra historia probablemente en ese momento, donde las tropas de Carrera y las tropas de O'Higgins se matan mutuamente y se disminuye la cantidad de combatientes de lado y lado, básicamente por el enfrentamiento brutal que mantuvieron durante tanto tiempo O'Higgins y don José Miguel, don Bernardo y don José Miguel, ¿verdad? Que se enfrentaron desde la historia que les contaba cuando Carrera da el segundo golpe y se toma todo el poder para sí mismo. En adelante O'Higgins va generando un resquemor, una violencia en contra de las tropas carreristas, y eso desemboca entonces en contra de todos los patriotas, ¿verdad? Cuando se enfrentan las dos ramas de los nacionales, ¿verdad? Las dos ramas de los chilenos que defendían la República, entre o'higuinista y carrerista. Entonces, ese 28 de agosto de 1814 comienza el desastre que más tarde los españoles aprovecharían con tanto cuidado, ¿verdad? Porque después de Tres Acequias, después de este desastre, de este enfrentamiento entre Carrera y O'Higgins, lo que vendría es la pérdida completa, ¿cierto? Se empieza a ver la disgregación de las tropas chilenas, van disminuyendo nuestras tropas porque estamos divididos en tres ejércitos en el fondo, un ejército carrerista, un o'higuinista y los que están con los españoles. Todos suministrados, ¿verdad?, por población chilena. Tres ejércitos enfrentados. Los españoles siguen avanzando. Mariano Osorio aprovecha toda esta crisis, ¿verdad?, entre los carreristas y o'higuinistas. Carrera abandona Santiago, de hecho se trata de mudar a Talca. Luego comienza un corre que te pillo entre los españoles y los chilenos, ¿verdad?, que empiezan a subir y no los podían parar hasta que O'Higgins intenta, después de largas escaramuzas y largas batallas que ustedes pueden buscar en YouTube y en Google, llega entonces el momento clave, que son los primeros días de octubre de 1814. En ese momento las tropas españolas llegan a Rancagua. Y en Rancagua, O'Higgins diseña una estrategia militar para tratar de tomarlos por sorpresa cuando las tropas españolas ingresen a Rancagua, a la plaza de Rancagua, que ustedes saben es muy particular porque no es la típica plaza, ¿verdad?, que tenemos todos los pueblos de Chile, sino que es una plaza que es cuadrada, que se entra, ¿verdad?, por los lados, por el centro de las plazas, ¿verdad?, dan las calles. Y O'Higgins no tiene en cuenta, ¿cierto?, que Mariano Osorio, un gran militar, va a rodear la plaza, ¿cierto?, y va a ocurrir el desastre de Rancagua, donde durante 2 días y 2 noches, el 1 y el 2 de octubre de 1814, las tropas de O'Higgins resisten con lo que pueden este sitio, ¿verdad?, esta trampa que les tiende Mariano Osorio en la plaza de Rancagua. Ocurre el desastre de Rancagua, O'Higgins debe huir, ¿verdad?, rumbo a Mendoza. Lo mismo hace Carrera, que no participa en esta batalla y que muchos le atribuyen a Carrera responsabilidad en esa derrota en 1814, cuando los españoles definitivamente obligan, ¿verdad?, a los patriotas a arrancar, y los españoles se vuelven a tomar Rancagua y avanzan entonces ya sin ninguna oposición hacia Santiago. Y ya para octubre, para finales de octubre de 1814, la Patria Vieja no era más que un recuerdo y no era más que un muerto. Chile entonces perdió a su ejército, el primer ejército que nos liberó, ¿verdad?, que dio esas batallas contra los españoles. La Patria Vieja la perdimos, ese ejército, primero enfrentándose los carreristas con los o'higuinistas y luego entonces perdiendo las batallas que dieron origen al desastre de Rancagua. Ya para noviembre de 1814, O'Higgins y Carrera estaban en el exilio, fuera de Chile, los trataron de matar varias veces los españoles, ¿verdad?, porque sabían que esos dos eran los líderes, ¿verdad? Ellos se exilian en Argentina y comienza entonces la larga noche de la Reconquista, que comienza en 1814 con Mariano Osorio y el general de Bruno a cargo, ¿verdad?, practicando torturas, prisiones ilegales, todo esto para entonces ir menguando a las tropas patriotas. Así culmina entonces esta cuenta pública histórica con el desastre de Rancagua y con el final de la Patria Vieja.
En el próximo capítulo, el tercer capítulo de la independencia de Chile, vamos a ver entonces qué ocurrió en Chile desde 1814 en adelante con la llamada Reconquista y el comienzo de la formación del Ejército Libertador de los Andes, que de la mano de San Martín y de O'Higgins nos darían finalmente la independencia. Esto fue La Cuenta Pública, un gran saludo a mis vecinos y mis vecinos y seguimos entonces la próxima semana.